Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Lucía. Buenas noches para ti y para toda la audiencia de Telesur. De nuevo abrimos el salón de nuestra casa para todos aquellos que nos ven desde América Latina, el Caribe y el mundo. La carrera por conseguir la vacuna para el coronavirus sigue siendo una marcha a toda máquinas por parte de los expertos sanitarios que tratan de buscar una solución para miles de personas que siguen aisladas en sus hogares. Y si los científicos siguen buscando una solución a esta pandemia y las personas se quedan en sus casas, la naturaleza también sigue su curso. Durante esta pandemia, una de las cosas que también nos ha llamado la atención y de la que hemos podido disfrutar es de la libertad con la que se han movido muchísimos animales por las grandes urbes que en otros momentos no podía haber hecho porque estaban pobladas. Suelen esconderse cuando huelen a humanos cerca, pero ahora que no hay enemigo a la vista, son muchos los animales que han salido de sus guaridas para disfrutar de esa paz y ese silencio que en situaciones normales es prácticamente imposible en las grandes ciudades, donde estos días de cuarentena se han asomado ciervos, jabalíes, delfines y hasta grandes felinos. Ninguno se resiste a esta tentación de andar solo por las calles del mundo. En definitiva, como dice el dicho, la naturaleza es sabia. Hoy queremos conocer más sobre la población originaria de América Latina, pueblos ancestrales que han tratado y cultivado durante años la tierra que se ha encargado de proteger la vida que parecía haber olvidado los alimentos, pero que ahora se ha convertido en una pieza clave en tiempos de pandemia. En Guatemala, más de la mitad de la población es indígena. Por eso también esta noche queremos saber desde Yo Me Quedo en Casa cómo se están organizando, cómo están viviendo este confinamiento. Por eso esta noche vamos a hablar con nuestro compañero Santiago Botón. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches. Lucía y Sergio, un saludo para ustedes. Les cuento, lo que vemos al fondo es una garita que fue construida improvisadamente por la comunidad de Santa María Ceja tras la llegada de la amenaza del COVID-19 a Guatemala. Es resguardada durante las 24 horas por los mismos habitantes quienes se han organizado sistemáticamente para brindar dicho servicio, principalmente para restringir los viajes de los habitantes hacia otras comunidades circunvecinas, hacia la cabecera municipal y a otros departamentos del país. Por ahora los pobladores pueden circular libremente a 5 kilómetros a la redonda donde están ubicados sus cultivos de maíz y frijol y también del cardamomo. Esta historia nos brinda una idea para entender el contexto en la que podría vivir el 53% de la población del área rural según el último censo poblacional. Es decir, que los pueblos originarios y las familias campesinas en Guatemala no están atravesando por un confinamiento total, a diferencia que el 46% de las familias que viven en las áreas urbanas que tienen otras restricciones más severas. Otro dato importante es que varias familias sostienen que por ahora no están resintiendo una escasez de alimento, esto porque los campesinos trabajan por adelantado, es decir, lo que están consumiendo ahora es lo que han sembrado hace 3 meses aproximadamente y lo que sembrarán ahora es lo que los alimentará durante los próximos 3 meses. Donde han sufrido un fuerte golpe es en la parte económica porque la mayoría de sus productos, principalmente para la comercialización, en este caso el cardamomo que es para la exportación, ha bajado de precio drásticamente. Lucía y Sergio, es lo que tenemos que informarles desde el norte de Guatemala. Muchas gracias, compañero. Y vamos a seguir en Guatemala porque nos vamos a ir en este momento a la región de Ixumelet. Desde Guatemala nos acompaña esta noche Lorena Camnal de la Red de Senadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial y a la que queremos preguntar cómo se está viviendo esta situación de pandemia también en Guatemala y los pueblos originarios. Muchas gracias por el espacio para compartir.
creo que en estas complejidades que nos ha tocado que vivir, en los últimos días se ha logrado tener la visibilidad de las acciones comunales para de enfrentar esta situación crítica pandémica mundial del coronavirus. Y las formas también de organización comunal han sido vitales en este momento. Creo que hay como dos quizás tendencias muy fuertes. Por un lado, la preocupación de las comunidades para el resguardo, la vida, la protección de las comunidades, donde no hay casos infectados, donde no hay casos reportados, ¿verdad? No solo aduciendo las formas de organización ancestral, también buscando formas y relacionamiento comunal que permitan crear los cordones de seguridad sanitarios, pero también creo que por otro lado, una posición también crítica de cara al Estado guatemalteco, ¿verdad? Porque sí hay una situación compleja en el caso de Guatemala. Recordar que Guatemala, según el censo último poblacional del INE, plantea un 43.8% de población indígena en Guatemala, 14 millones aproximadamente de habitantes. Sin embargo, algo que hay que tomar en cuenta es que hay un acumulado de situaciones que complejizan, ¿verdad?, la vida de los pueblos indígenas en Guatemala. Si bien es cierto, ya tenemos toda una historia inmunológica desde el tiempo de las colonizaciones, ¿verdad?, que vinieron con pestes y toda esa situación, creo que también hay un acumulado de cómo el Estado-nación colonial también afecta las formas de vida y organización de los pueblos. Es decir, los agravantes actuales como empobrecimiento de los pueblos, el caso de las sequías estacionales ampliadas del corredor seco, por ejemplo, en los departamentos del nororiente del país, situaciones no resueltas todavía del caso de niñas y de mujeres y de comunidades en situaciones crónica, ¿verdad? El caso todavía de las no atenciones de enfermedades prevenibles, desde gastroenteritis, por ejemplo, infecciones pulmonares, en niñez y en personas de la tercera o de la cuarta edad. Creo que estos son puntos a tomar en cuenta. Si bien es cierto, hay una situación que también complejiza y es fuerte para la interpretación de los pueblos indígenas también. Pareciera que hay una intencionalidad de la expansión del virus a través de la selección de la población mundial. Y eso también yo creo que es un punto de reflexión para los pueblos. Es decir, el pueblo maya, mucho de su fuerza, de su raíz, de su oralidad, de su espiritualidad, de sus formas de relaciones de vida comunal, vienen de la fuerza de la guianza también de los ancianos en las comunidades, de los guías espirituales, de los pastores. Allí para las comunidades indígenas habita mucha de la oralidad, ¿verdad? Y mucha de la sabiduría de los pueblos, cómo seguir enfrentando estas graves problemáticas. Las graves complejidades de varios de los abuelos que viven en las comunidades indígenas, pasa hoy por reconocer de que todo este acumulado histórico ha cambiado los patrones de respuesta inmunológica. El nivel de contaminación, ¿verdad? El nivel también de no atención oficial, estatal, específica, ¿verdad? Guatemala no invierte en salud, es mínimo. Hay datos, ¿verdad?, del presupuesto en términos de salud del Estado que invierte en población guatemalteca que va rondando por los $18, por ejemplo, unos 140 quetzales anuales por persona. Buenas noches, señora Carnal. Una de las tareas imprescindibles para el cuidado de la tierra siempre han estado al frente las mujeres con ese cuidado también de la semilla. ¿Cómo también de peligroso y a qué se enfrentan estas mujeres, los cuidados en estos momentos de la tierra frente a esta pandemia? Yo creo que el aporte de las mujeres mundial, el aporte mundial de las mujeres ante esta crisis pandémica mundial del COVID-19, creo que debiera darle una mirada al mundo del aporte también que hacemos las mujeres a la vida. Y sin embargo nos están matando.
Creo que es importantísimo en este contexto no dejar de ver, y yo no puedo como mujer maya dejar de no relacionar la pandemia y sistema patriarcal y violencias machistas. Porque entonces si voy con ojos de mujer me voy a dar cuenta qué es lo que está pasando en algunas comunidades. Van a aumentar, por ejemplo, las situaciones de embarazos en mujeres, sí. La violencia sexual, sí. Entonces yo creo que el aporte de las mujeres que estamos haciendo a las familias, a las comunidades, en los territorios es sumamente vital. Y en ese sentido quiero decir que las mujeres traemos también prácticas, memorias y sabidurías ancestrales de diferentes formas de sanación comunal. Y ahí las mujeres también estamos haciendo aportes con plantas, con hierbas, con maneras, ¿verdad? Para poder enfrentar y para poder también colaborar con la situación de baja inmunidad ante la presencia de este ataque sumamente complejo del COVID. Entonces yo creo que las mujeres en las historias de la vida, de la humanidad, hemos aportado. Hoy por hoy son abuelas comadronas ancestrales, son hierberas, son curanderas, son mujeres que están pendientes también, ¿verdad? Claro, también hay compañeros, también hay abuelos, pero particularmente creo que hay mujeres que están muy pendientes porque la comunidad acude también a las mujeres con sus formas y con su sabiduría ancestral, con las plantas, con los baños, con la cantidad de elementos, lo voy a nombrar así, de las plantas que tienen antibióticos naturales y que tienen formas de sobrellevar, por ejemplo, la movilidad del sistema linfático para liberación de toxinas a través de las plantas medicinales. Entonces, todo lo que tiene que ver relaciones de fases lunares, medicina maya, todo lo que tiene que ver, digamos, cómo los organismos y cómo los cuerpos también responden ante esto. Ya nuestras ancestralidades también respondieron a formas de pestes, de plagas desde hace cientos de años. Y creo que también en este tiempo lo que se nos complejiza son las rupturas, ¿verdad? Y las relaciones de poder que hay, que aquí se entrecruzan, ¿verdad? Por ejemplo, intereses capitalistas en este país. Aquí hay una ganancia económica impresionantemente brutal, ¿verdad? Donde a nivel mundial, yo lo que planteo es que hay una reconfiguración del sistema económico mundial en este tiempo. Y claro, es un parteaguas, ¿sí? Y es una reconfiguración económica mundial porque en términos de salud y enfermedad, ¿verdad? Todos los gobiernos, todos los sistemas políticos del mundo están ahorita atados, están, digamos, con mucho poder poblacional como control político a partir de una enfermedad. Muchísimas gracias, Lorena. Vamos a hacer ahora una primera pausa y al regreso seguimos analizando la crisis de la pandemia del COVID-19. Ya estamos de vuelta en Yo me quedo en casa. Esta semana también se ha celebrado el Día de la Tierra, el tema central de nuestro programa de hoy. Pero también queremos hablar de tierras ocupadas, como el caso de Palestina, que lleva más de 70 años confinada tras la ocupación del Estado de Israel. Durante este programa también queremos hablar y analizar cómo se vive esta situación de personas que viven exiliadas en una tierra que no es la suya. Ahora también con la pandemia la situación se complica y viven una situación excepcional, la que también queremos conocer.
Palestina registró su primer caso de contagio por el nuevo coronavirus a inicios de marzo. Las autoridades procedieron a decretar medidas para enfrentar y frenar la propagación del virus. El presidente Mahmoud Abbas decretó el estado de emergencia prolongado el pasado 8 de abril ante el incremento de los casos positivos que hoy suman más de 400, 2 muertos y más de 60 recuperados, en una población de más de 5 millones de personas, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud. Además del aislamiento, se impuso el uso de centros comunitarios, escuelas y otros edificios para solucionar la falta de camas hospitalarias. Defensores de derechos humanos alertan que la pandemia de la COVID-19 está haciendo más evidentes las políticas racistas e inhumanas de Israel contra Palestina. Además de socavar los esfuerzos de ese pueblo para combatir el brote, Tel Aviv ha intentado incluso propagar el coronavirus en tierras palestinas. La situación crítica se manifiesta en la Franja de Gaza debido a que el bloqueo del Estado de Israel hace que su sistema de salud sea disfuncional. Hasta el momento, las coordinaciones entre el gobierno palestino y autoridades de Israel han sido insuficientes para hacerle frente a la magnitud del problema sanitario. Por otro lado, las autoridades palestinas han denunciado las carencias de suministros médicos, como las pruebas rápidas destinadas a diagnosticar la presencia del virus. En paralelo, no han cesado las agresiones de las fuerzas de ocupación, con ataques y asesinatos continuados. Bueno, y para conocer más sobre la situación que se vive por parte del pueblo de Palestina, nos vamos a ir hacia Oriente Medio con nuestra corresponsal Lianet Cruz, que nos va a actualizar cuál es la situación que vive Palestina en estos momentos. Un saludo. Gracias Sergio y Lucía, un saludo desde el Cairo para ustedes y para todos los que a esta hora se informan con Telesur. En Palestina, hasta ayer se confirmaron 474 casos de personas infectadas por el nuevo coronavirus y la crisis sanitaria se complejiza aún más por la ocupación israelí. El primer ministro palestino Mohammad Stayed insistió en que la falta de soberanía sobre la tierra y las fronteras obstaculiza las medidas que adopta el gobierno para tratar de frenar la propagación del virus. Primeramente deben lidiar con los cerca de 45.000 palestinos que trabajan en Israel o en los asentamientos israelíes y que regresan al país. Ellos se han convertido en una de las principales fuentes de contagio. Otros miles de palestinos viven en vecindarios de Jerusalén a los que no tiene acceso a la autoridad palestina ni sus servicios de salud. Estas personas, que son responsabilidad exclusiva del gobierno de Israel, no han sido examinados y por tanto no existen registros de posibles casos de contagios en esos lugares. Otra población vulnerable es la de la Franja de Gaza, donde viven alrededor de 2 millones de personas, quienes están sometidos a un férreo bloqueo por parte de Israel desde hace 13 años, que ha deteriorado sus condiciones de vida. La Franja de Gaza en estos momentos carece de insumos médicos y de laboratorio para detectar y tratar a las personas infectadas por la COVID-19. Además, otra población también vulnerable es la de las cárceles. En Israel existen detenidos cerca de 5.000 palestinos, la mayoría por motivos políticos. Estas personas temen por sus vidas por el hacinamiento, las malas condiciones higiénicas, las negligencias médicas que se han cometido y porque en sentido general las autoridades penitenciarias de Israel no adoptan las medidas adecuadas para evitar que se propague el virus dentro de las cárceles. Tanto el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, como organismos internacionales, la Liga Árabe y la propia ONU han exigido al gobierno de Israel la excarcelación de estas personas en virtud del derecho internacional, o al menos que garanticen la seguridad de los detenidos. Hasta aquí la información, nosotros devolvemos la señal. Adelante. Bueno, y así sigue la situación en Palestina y para ello vamos a ir esta noche hacia Jerusalén. Nos acompaña Budur Hassan desde el Observatorio de Derechos Humanos de Palestina en Jerusalén, a la que le queremos preguntar cómo está viviendo el pueblo de Palestina este confinamiento agravado también por la ocupación de Israel. Ok, los palestinos y las palestinas vivimos bajo una situación de emergencia desde la Nakba de 1948. Para nosotras la emergencia no es nada nuevo, pero ahora con el COVID-19 es aún más difícil para nosotras porque hay esta combinación de represión israelí, de COVID, de virus y del sistema de salud que afecta a todos y todas las palestinos. Como sabemos todos, la población palestina es dividida debido a la ocupación israelí. Hay palestinos que vivimos en Jerusalén y en la línea verde,
bajo el control directo de Israel. Y hay también los palestinos que viven en Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967. Hay los palestinos que viven en Gaza bajo el asedio, el bloqueo israelí. Y todas las poblaciones palestinas son bajo represión israelí, militarización israelí, que afecta también en nuestro tratamiento contra el virus. Por ejemplo, a pesar de la situación de salud, Israel en Cisjordania continúa a confiscar las materias de salud, por ejemplo, y también continúa a destrozar las estructuras palestinas. Más que 40 estructuras palestinas han sido destrozadas durante marzo en Cisjordania. También en Gaza la infraestructura de salud ha sido totalmente destrozada durante el asedio, el bloqueo israelí desde 2007 y también debido de los 3 guerras de Israel desde 2008 y está afectado el sistema de salud israelí. También el virus y la promoción del virus ha afectado también los prisioneros palestinos en los cárceles palestinos. Ahora en las cárceles israelíes hay más de 5.000 prisioneros y detenidos palestinos. Cientos de palestinos son bajo detención administrativa sin juicio ni cargos. Y ellos también son afectados. No hay sistema de salud suficiente. No tienen los prisioneros palestinos sus derechos. Y ahora todos los prisioneros en todo el mundo son muy vulnerables y muy afectados por el virus, pero especialmente en los prisioneros israelíes. Este virus también afecta a los palestinos más empobrecidos y más vulnerables, como los trabajadores palestinos, los obreros palestinos que continúan a trabajar en la línea verde en Israel, que no tienen sus derechos, que no tienen ninguna protección, a pesar del virus, que no tienen pruebas para saber que tienen el virus o no. Y esta situación es muy difícil para ellas y ellos. Budur, y en el caso de las palestinas y de los palestinos que viven en la franja de Gaza y también en los que viven en campamentos de personas refugiadas, ¿cómo están soportando las medidas de confinamiento ante estas viviendas precarias, pequeñas y con mucha población? Sí, no solo porque nuestras casas son pequeñas. El aislamiento social o social distancing para muchas y muchos palestinos es un sueño que no puede, es un luxury, es un tema muy difícil por muchas razones. Primero, porque especialmente en los territorios C, en Cisjordania, muchos palestinos viven en campos de refugiados que tienen sobrepoblación, por ejemplo, y es muy, muy difícil hacer aislamiento social. También Israel... ¿Puedes escucharme? Sí. Ok, también hay disimulaciones masivas. Israel niega a los palestinos sus derechos a construir casas. Tras la emergencia debido al virus, Israel dice que no va a destrozar las casas de los palestinos, los lugares de residencia, pero es correcto que los casos que no han sido demoliciones de casas en Cisjordania, pero sí han sido confiscación de materias de construcción, de materias de agua, también de materias que son donados de organizaciones humanitarias internacionales. Los palestinos, y también hay palestinos que tienen que vivir con sus familias largas en lugares muy pequeños. En la franja de Gaza, la situación es aún peor, porque desde la última guerra de 2014 hay palestinos, muchas casas no han sido reconstruidas porque Israel niega a los palestinos sus derechos a construir sus casas, niega
entrada del cemento, por ejemplo. Muchos palestinos, 70% de la población de Gaza son refugiadas, que viven en campos de refugiados, donde el sistema de salud, el sistema sanitario es muy difícil. Y debido a ello, muchos palestinos, miles y miles de palestinos, aún no pueden hacer este privilegio de ser aislados y proteger sí mismos. Muchas gracias, compañera. Buenas noches, Budur. Y muchas gracias a toda la audiencia de Telesur que nos acompañan en este programa de Yo me quedo en casa y que se están cuidando para también cuidarnos a todas nosotras. Muchísimas gracias, porque con esta acción que parece tan pequeña de quedarse en casa también se está parando la pandemia. Una acción local que tiene unas consecuencias muy positivas a nivel global para todo el mundo. Bueno, la Organización Mundial de la Salud ya ha alertado de que el virus va a estar con nosotros bastante tiempo. Insiste en que no nos frustremos, sobre todo porque muchos países están en una fase inicial de esta pandemia. Además de ello, advierten de que el confinamiento y las medidas de aislamiento deben seguir manteniendo, sobre todo porque sus efectos han sido positivos para que llegue el momento en el que volvamos a abrazarnos. Abrazos que, como dice esta canción, volverán. Nos vemos la semana que viene. Yo me quedo en casa por la cuarentena. No podemos vernos y eso es una pena, pero solo un tiempo que pronto pasará y las emociones a flote saldrán. Ando todo el día con la lavandina, me lavo las manos como un cirujano. No me obsesiono pero tengo cuidado, porque este virus es malo y traidor. ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a abrazar? ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a encontrar en un mismo lugar, juntos para siempre?